Desde que los primeros destellos de luz se reflejaron en la pantalla hace más de 100 años, la imagen en movimiento ha cautivado al público. Observamos boquiabiertos la luz del proyector, que atraviesa la oscuridad para que las imágenes bailen ante nuestros ojos. El cine, un invento revolucionario, transformó nuestra forma de ver el mundo y derribó barreras espaciotemporales para sacar a la luz nuevas posibilidades. Poco después de la aparición de la fotografía en 1839, los inventores trataron de aplicar esa nueva tecnología a la captación de movimiento. Los pioneros del cine concibieron formas de enlazar una serie de fotografías para provocar la impresión del paso del tiempo. Pero el concepto surtía efecto. El ojo humano, al encontrarse ante una sucesión de imágenes estáticas pertenecientes a una secuencia, la entiende como tal, percibe una ilusión de movimiento. Ese impresionante sustituto del ojo humano, que podía ser testigo de la historia en nuestro nombre, provocaba una fascinación creciente. Esas imágenes despertaban una confianza implícita. Se podía ver que aquello era real y comprobar que era cierto. Para el cineasta soviético Vertov, la cámara representaba algo más que un simple sustituto del ojo. Era un instrumento capaz de superar los defectos de la visión humana. No podemos mejorar el funcionamiento de los ojos, pero sí perfeccionar la cámara una y otra vez. Por mucho que la cámara pueda revelarnos el mundo como algo nuevo, también puede ser un gran instrumento de engaño. Su vertiginosa obra maestra, El hombre de la cámara, de 1929, adopta esa idea y la explota, sirviéndose de una cantidad asombrosa de técnicas para revelar la efervescencia de la vida soviética. Si los Lumière y Bertov se propusieron iluminar la realidad cotidiana, otros cineastas pioneros, como Georges Méliès, vieron las posibilidades de la cámara para crear ilusiones ópticas. Durante la edad de oro de Hollywood, entre los años 30 y 60, los directores trabajaron diligentemente para mantener la ilusión cinematográfica y sumergir a sus espectadores en el espectáculo del séptimo arte. El estilo invisible, que sigue siendo la base del cine convencional en la actualidad, da carta de naturaleza a las imágenes que vemos, hace que nos parezcan reales y objetivas. Ese efecto se consigue mediante una profundidad que se aproxima a la del ojo humano, mediante ángulos de cámara y cortes que parecen lógicos y naturales, y mediante la negación de la presencia del público. Esas técnicas permiten que el espectador se quede absorto al poner la narrativa en primerísimo plano y crear un mundo sellado herméticamente que va revelándose de forma mágica, haciendo caso omiso de la presencia del público. Algún día lo comprenderás. Vamos, vamos. Ve con él, Ilsa. Intenta mirarte a ti mismo. ¿Qué te pasa? Mirar por la ventana para pasar el rato es una cosa, pero hacerlo como tú lo haces, con prismáticos y esas extravagantes opiniones de todo lo que ves, es enfermizo. La ventana indiscreta, de Alfred Hitchcock, realizada en plena Edad de Oro, emplea muchas de esas técnicas clásicas para adentrarnos en una historia de voyerismo y violencia.
Para el director François Truffaut, esta cinta es la antología perfecta del cine. El patio es el mundo, el fotorreportero es el cineasta y los prismáticos representan la cámara y sus objetivos. Sin embargo, y aunque el estilo invisible de Hollywood nos engañe para hacernos creer que son nuestros ojos los que miran, las decisiones del director determinan exactamente lo que vemos y lo que no. ¿Cree que vale la pena acabar así por una de esas rubias en bañador? Ay, sí. Nos hemos convertido en una raza de mirones. Lo que deberían hacer es salir de sus casas y mirar hacia adentro para variar. Sí, señor. ¿Qué le parece mi filosofía casera? Esto resulta enormemente problemático, puesto que en esencia la cámara sustituye a los ojos del público y le obliga a ver lo que ve ella con independencia de su perspectiva personal. A kiss may be grand, but it won't pay the rental on your humble flat or help you at the automat. En ese contexto, los personajes femeninos suponen un elemento indispensable del espectáculo y aparecen en la pantalla no tanto como agentes activos, sino como objetos que contemplar y que reclamar a modo de premio. Diamonds are a girl's best friend. Tiffany's. Una prestigiosa teórica del cine denomina la mirada masculina una serie de convenciones que obliga al espectador a ver el mundo sistemáticamente desde una perspectiva blanca, masculina y heterosexual. Pero eso no restringe el poder que tiene el séptimo arte para desplegar el potencial de la visión humana y enseñarnos a mirar el mundo como nunca habíamos podido mirarlo. A lo largo de su historia, el ojo del cine ha enfocado prominentemente el cuerpo humano. Somos una especie fascinada por el parecido y el reconocimiento, y el séptimo arte nos ofrece la oportunidad de explorar el cuerpo en todas sus formas. La admiración que despierta nuestro cuerpo es infinita. Compuesto de carne, sangre y huesos animados, es la materia esencial para nuestra mente intangible, sin la cual no existiríamos. Pero, más allá de la simple materia orgánica, el cuerpo es una enorme fuerza simbólica, determinada por la cultura y la sociedad. Sin embargo, ese cuerpo, sujeto acuciantemente a la desintegración y la descomposición, es un campo de batalla para ansiedades centradas en la vida y la muerte, el interior y el exterior, el yo y el otro. Desde las siluetas glamurosas del cine hasta las formas monstruosas del terror y la ciencia ficción, el cuerpo humano ha cobrado vida y movimiento en infinitas maneras. Parte del atractivo del cine es el placer proporcionado por los cuerpos y el movimiento gracias al trabajo de los actores. Ese atractivo era la esencia de las primeras interpretaciones para la cámara, en las que ademanes y expresiones exagerados reflejaban con claridad la tradición teatral y de vodevil de la que surgió la actuación cinematográfica. Uno de los actores más virtuosos del cine mudo fue Buster Keaton, que levantó su carrera a golpe de intervenciones espectaculares. Desde los trenes fuera de control de El maquinista de la General de 1927
hasta los edificios que se hunden en El héroe del río de 1928. De ahí salieron algunos de los momentos más mágicos del cine, en los que su dominio cómico del cuerpo sigue siendo tan divertido y apasionante hoy como en los años del cine mudo. En Sicilia tiene gente que lo convierte en heroína. Cuando el medio evolucionó y se desarrolló el cine narrativo, la naturaleza de la actuación cambió. Ese avance tuvo enormes consecuencias. Al no rodar solamente desde lejos, las expresiones faciales más sutiles adquirieron la misma importancia que los gestos solemnes, y los actores se vieron obligados a dominar los músculos del rostro y los movimientos del ojo. Lo que un hombre haga para vivir, entiende, pero su tinglado es peligroso. Si le preocupa la seguridad de su millón, los Tata ya lo garantizan. Eso ya es otra cosa. Si los Tata ya garantizan la inversión. La exigencia de que los actores vivieran con más intensidad los papeles desembocaría en el método, una técnica en la que el intérprete se sumerge en el personaje al que da vida y recurre a vivencias propias para identificarse con él. Se te están ablandando los sesos con el juego que te traes con esa chica. Cuando hablemos de negocios delante de extraños, no vuelvas a decir lo que estés pensando. Las tendencias interpretativas están en constante evolución y en la era digital es cada vez más habitual que la actuación física de una persona se combine con técnicas virtuales. La captura de movimientos permite grabar la interpretación de un actor y proyectarla sobre un personaje digital. Técnica vista en películas como El Señor de los Anillos, Las dos torres del año 2002 y El origen del planeta de los simios de 2011. Como titiriteros del siglo XXI, los directores tienen, gracias a estas nuevas tecnologías, un control sin precedentes para crear personajes singulares, a menudo no humanos, y los actores una oportunidad para encarnar nuevas formas. El papel del cuerpo en el cine va más allá del simple espectáculo de la actuación. Debido a su protagonismo, el séptimo arte tiene una función clave en el refuerzo y el cuestionamiento de la percepción cultural de las normas corporales. El cine es un terreno donde se expresan y se negocian esas ansiedades culturales sobre los cuerpos y donde se exponen las diferencias entre unos y otros. El luchador del año 2008 refleja a la perfección la angustia provocada por el cuerpo marcado por el género. Es la historia de un luchador entrado en años, Randy Robinson, el Ariete, destrozado por los años de maltrato en el ring. Cuando empieza a salir con Cassidy, una bailarina de striptease a la que también se le acaba la carrera, vemos de qué forma tan diferente les afectan sus roles corporales. Puedes perder todo lo que quieres. Son reflejos el uno de la otra. Personas incapaces de escapar de unos roles de género exagerados que definen sus cuerpos. Mucha gente me dijo que nunca volvería a luchar. Los únicos que podréis decirme cuándo tengo que dejar de hacer esto sois vosotros. A lo largo de la historia, el cine comercial ha tenido dificultades con la expresión de la diversidad racial. En sus primeras décadas, casi todos los personajes negros surgían de estereotipos existentes desde tiempos de la esclavitud, y por lo general los interpretaban actores blancos con la cara pintada. La ideología de la superioridad blanca conserva su influencia, y en la actualidad los héroes blancos dominan la pantalla.
El cuerpo de la mujer ha tenido quizá el papel más definido del cine, en el que no ha dejado de aparecer una y otra vez como fuente de espectáculo erótico. El cuerpo masculino es igual de propenso a la cosificación, pero de un tipo muy distinto. Si a las mujeres se las investiga, a los hombres se los pone a prueba. No obstante, el cuerpo masculino es cada vez más objeto del mismo escrutinio que el femenino en el cine comercial. En Casino Royale del año 2006 vemos a James Bond surgir del mar con gran erotismo. El cine, rebosante de espectáculo y subversión corporal, donde los espectadores podemos entrar y salir de los cuerpos de la pantalla para reinventar los nuestros. Si bien como espectadores nos identificamos con el cuerpo cinematográfico, los espacios y los lugares que habitan los personajes tienen una importancia crucial. A lo largo de su historia, el séptimo arte ha conquistado al público con su capacidad para mostrarnos universos apasionantes que nos son extraños, para revelar nuevos aspectos de los lugares que conocemos o para poner patas arriba el mundo cotidiano en el que vivimos. Para un director, los espacios donde viven los personajes son un instrumento simbólico irresistible, cargado de significado y de posibilidades cinematográficas. Con la pesadilla de un paisaje urbano de cine negro, con un futuro distorsionado pero profético de ciencia ficción, o con la banalidad de un barrio residencial, las películas nos permiten conocer mejor el mundo que nos rodea y el lugar que ocupamos en él. En un primer nivel, los escenarios de un filme sirven para ambientar la trama y muchas películas son memorables en gran medida gracias a los sitios donde se rodaron. Los lugares están cargados de significado intrínseco. Las siluetas de los edificios, la forma de vida, la ausencia o la presencia de naturaleza, entre otros aspectos, determinan nuestra percepción de un espacio. Star Wars, con su galaxia de planetas en apariencia monocultural, es un ejemplo de primer orden. Desde la inocencia terrenal del poblado Ewok y el peligro y la aventura de Mos Eisley o la ciudad nube, hasta la perversidad de la estrella de la muerte, los escenarios nos dicen mucho de sus habitantes. No es casualidad que los personajes más heroicos de la serie procedan de entornos rurales y naturales, en contraste absoluto con la maquinaria monocromática del malvado imperio. Pero todavía no eres un Jedi. La épica Intolerancia de 1916 de Griffith se enfrenta a la capacidad de la humanidad para odiar en un viaje de milenios que va desde la antigua Babilonia hasta la Nueva York contemporánea. Esta película, realizada en los primeros tiempos del cine, sigue dejándonos boquiabiertos hoy, gracias a la recreación de una Babilonia enormemente detallada y con una población de 3.000 extras. Mientras en Hollywood se imponía esa obsesión por la espectacularidad, los cineastas que trabajaban con presupuestos más ajustados empezaron a ver las posibilidades que ofrecían una simple capa de pintura y una iluminación lúgubre. El floreciente expresionismo alemán de los años 20, incapaz de alcanzar la opulencia del cine estadounidense, explotó el potencial metafórico de los ambientes para expresar a la perfección temas como el tormento, la locura y la traición que imperaban en la filmografía alemana. Y la estética
resulta aún más acertada. La arquitectura dejó de ser un fondo inerte para participar en las emociones mismas de la película. El ambiente dejó de ambientar para adentrarse en la experiencia como presencia. Desde el motel Bates de Psicosis hasta el centro comercial de Monderville en Zombie, hay en muchos de los grandes clásicos del terror escenarios que ayudan a dar vida a la pesadilla. En Seven, de 1995, la casa de un brutal asesino en serie es un espacio claustrofóbico, iluminado con luz de neón que rebosa detalles perturbadores. Los espectadores entramos en la manifestación del mundo interior de un psicópata y podemos atisbar angustiados cómo debe ser su retorcida mente. Algunos de los mejores directores del mundo han explotado las posibilidades del espacio y el emplazamiento para aportar una intensidad tácita a sus obras. Algunas personas, la soledad y el aislamiento llegan a ser un problema. En la cinta de Stanley Kubrick, El Resplandor, de 1980, Jack, Wendy y su hijo Danny se mudan al apartado Hotel Overlook, una de las casas encantadas más memorables de la historia, para cuidarlo durante el invierno. El Hotel Overlook es el decorado perfecto para ese terror escalonado. El espectador nunca tiene oportunidad de orientarse en un edificio grande y confuso, repleto de detalles arquitectónicos inolvidables. ¡Cabritillo! ¡Aquí está ya! Hoy en día, la mitad de la población mundial vive en ciudades que en los últimos siglos se han convertido en parte integral de la existencia humana. Quizá la ciudad más famosa de los primeros tiempos del séptimo arte sea la visión triunfal del futuro que nos ofrece Fritz Lang en Metrópolis, de 1927. La cinta, ambientada en una ciudad futurista de constreñida arquitectura Art Deco, cuenta una revuelta de trabajadores instigada por una hermosa robot humanoide. Pero como señala Dietrich Neumann, Lang no pretendía presentar una proyección realista del desarrollo urbano, ni siquiera una ciudad ideal. En los ambientes futuristas de Blade Runner de 1982, el director Ridley Scott plasmó imágenes de una metrópoli distópica con la que Fritz Lang solo podría haber soñado. En la cinta se busca por Los Ángeles a 4 replicantes, androides prácticamente indistinguibles de los seres humanos renegados. Consiguió una ciudad interminable y envuelta en humo. Un futuro actualizado construido sobre los escombros del pasado, donde la arquitectura antigua se combina con la nueva, las culturas se funden y las fronteras se desploman. Ese desmoronamiento de los límites se refleja en la relación de los replicantes con la ciudad. Es toda una experiencia vivir con miedo, ¿verdad? Eso es lo que significa ser esclavo. El thriller laberíntico Origen de Christopher Nolan es una analogía perfecta de la frágil ilusión del séptimo arte y de la importancia y trascendencia de los decorados. En la cinta, Dominic Cook es un espía industrial al que una nueva tecnología permite entrar en los sueños de los demás y robarles secretos del subconsciente. La arquitectura es la forma más sencilla de articular el tiempo y el espacio. En una secuencia rodada en las calles de París, Cook explica a Ariane, un estudiante de arquitectura, cómo erigir los paisajes oníricos en los que van a dar su último golpe.
Al pasear por la ciudad, muchos de nosotros hemos sentido esa sensación repentina y extraña de estar andando por decorados de película. Esa sensación forma parte, indudablemente, del cine. El descubrimiento a finales del siglo XIX de una forma de captar y proyectar imágenes en movimiento fue trascendental. Por primera vez en la historia de las artes, en la historia de la cultura, el hombre encontró la manera de hacer una impresión del tiempo. Ese tiempo apresado ya no estaba fuera de nuestro alcance, sino que podíamos controlarlo, devolverlo al presente, repetirlo las veces que quisiéramos y reproducirlo para que lo vieran los demás. Fue un invento revolucionario. Además, con el progreso del medio, nuestra relación con el tiempo se fue reescribiendo. El director de cine, a partir de un pedazo de tiempo compuesto por un conjunto enorme y consistente de hechos vivos, recorta y desecha todo lo que no necesita, para dejar solo lo que debe formar parte de la película final. El proceso de montaje, que para Tarkovsky supone esculpir en el tiempo, es uno de los instrumentos básicos del cineasta y le permite explorar la idea misma del tiempo de un modo imposible en cualquier otro medio. En el cine comercial, el montaje suele tener una función puramente práctica, para pasar de una imagen de interés a otra y omitir momentos que carecen de importancia. Pero también puede tener mucho peso, como se demuestra con gran destreza en el acorazado Potemkin de Sergei Eisenstein. A medida que se despliega la matanza, el montaje se acelera rítmicamente y se alternan escenas de caos con primeros planos cada vez más frenéticos de rostros atormentados y gritos de terror. Mientras, el tiempo se alarga dolorosamente cuando disparan y pisotean a un niño y cuando un cochecito se tambalea en lo alto de la escalinata. Estamos ante el tiempo desligado de las convenciones de la cronología y la objetividad y marcado, en cambio, por la experiencia subjetiva y la emoción. El tiempo ya no era un elemento secundario y podía pasar a ser un rasgo de estilo. 2001, una odisea del espacio de 1968 de Stanley Kubrick, incluye tal vez el salto temporal más famoso de la historia del cine. Es un corte que recoge toda la evolución humana y su desarrollo tecnológico en un abrir y cerrar de ojos. Si bien el montaje permite omitir desde un milisegundo hasta un milenio, hay quien ha tratado de emplazar sus películas en una temporalidad más acorde con la de los espectadores de la sala. Todos sabéis por qué estoy aquí. Necesito reunir tantos agentes como me sea posible. El clásico del oeste, Solo ante el peligro, de 1952, también se desarrolla en tiempo real. En él, un sheriff retirado trata de reclutar hombres para defenderse de una banda que va a llegar en el tren de las 12. Esta película, pendiente de los segundos que quedan en el reloj, hace hincapié en el lento paso de los minutos para subrayar la tensión y recordarnos que es inevitable que a nosotros también se nos acabe el tiempo. Vemos pasar el tiempo en relojes de todo el pueblo a medida que el destino del sheriff se acerca.
Sed de Mal, de Orson Welles, hay una compleja toma de 3 minutos y medio con un coche que lleva una bomba de relojería hacia la frontera mexicano-estadounidense. Las tomas largas e ininterrumpidas pueden acentuar especialmente el paso del tiempo. Mientras el coche recorre lentamente calles concurridas, se incrementa la tensión y la perspectiva de la explosión se hace insoportable. El Arca Rusa es un viaje arrebatador por 300 años de historia rusa, condensada en un plano secuencial de 90 minutos sin un solo corte. Seguimos a un hombre que pasea por el Palacio de Invierno de San Petersburgo, mientras personajes de toda la historia de Rusia interactúan a su alrededor. Pero no es un simple relato ordenado temporalmente. A pesar de la narración ininterrumpida de esa única toma, la historia que recoge es fluida y nada cronológica. Aquí el tiempo es parte integral del relato y a la vez algo obsoleto, pues dentro del arca la historia rusa se desborona sobre sí misma. Aunque a veces combinemos memoria e historia, son dos cosas completamente distintas. Hiroshima es un suceso grabado en el recuerdo incluso de quien no lo presenció. Vamos al cine en busca del tiempo perdido, o pasado, o por pasar. El tiempo es parte esencial de nuestra percepción del séptimo arte. Como dijo Tarkovsky, es el fundamento del cine. Desde la llegada del sonido a la gran pantalla, el cine se ha sentido fascinado por la fuerza de la voz humana. Es un actor, enamorado del sonido de su voz. Debe responder al lord del sello privado. Estoy poniendo un sello en privado. Solo puedo ocuparme de las mierdas de una en una. Brindo por no jorobarla del todo. Por no jorobarla del todo. Democracia stonk. La democracia apesta. Liberty stonk. La libertad es odiosa. Free sprechen stonk. La libertad de expresión es perjudicial. No obstante, a pesar de todo su poder, el lenguaje y la voz son fuerzas frágiles. Las palabras pueden utilizarse para manipular y engañar, y el lenguaje controla nuestra percepción del mundo en la misma medida que nos libera. Tenemos que apretarnos el cinturón.
Para el cine, el papel complejo y crucial que desempeña la voz en nuestras vidas ha sido fuente infinita de inspiración. Buenas noches, comisario. Harvey Dent no ha llegado a su casa. Claro que no. Dime, ¿qué le has hecho? ¿Yo? ¿No me he movido de aquí? El hipnótico Joker en El Caballero Oscuro de 2008 es un excelente ejemplo. Al estar un personaje tan cubierto de maquillaje de payaso que no vemos al hombre que hay debajo, su voz es la que cuenta la historia y nos hace pensar en un individuo maltrecho tanto vocal como psicológicamente. No ibas a renunciar a tu único principio. El actor extrae de su interior un ritmo ininterrumpido para ofrecer una interpretación vocal quebrada y vacilante que nos hace pensar en un juguete a punto de quedarse sin pilas. ¿Dónde están? Matar implica tomar una decisión. ¿Hay alguien dentro de ti? La perturbadora El Exorcista se sirve de la voz cambiante de Regan para ayudar a representar su posesión gradual por parte del demonio Pazuzu. ¡El poder de Cristo te obliga! ¡El poder de Cristo te obliga! En gran medida, el terror de la película procede de la incongruencia de oír la voz atroz y demoníaca de Pazuzu en labios de una niña dulce e inocente. ¡La cerda es mía! ¡Fóllame! ¡Fóllame! Tierna y tenue en un principio, esa voz se va deformando con la posesión para surgir gutural y bestial de lo más profundo de su ser. ¡La cochina de tu hija! ¡Jesús te folle! ¡Deja que Jesús te folle! ¡Deja que Jesús te folle! ¡No! ¡No! ¡Chúpame! ¡Chúpame! En 2001, Una Odisea del Espacio, de Stanley Kubrick, una misión tripulada a Júpiter sufre un revés catastrófico por culpa del mal funcionamiento del superordenador HAL 9000. ¿Me lees, Hal? La voz de Hal, una presencia incorpórea que se oye por toda la nave, es al mismo tiempo realista y extrañamente plana y artificial. Desde luego, Dave. Le estoy leyendo. Sé que usted y Frank estaban planeando desconectarme. Y eso es algo que yo no puedo permitir que suceda. Se mueve de forma desconcertante por la frontera que separa al ser humano y la máquina. Dave, aunque ustedes tomaron grandes precauciones en la cápsula para impedir que les oyera, pude ver el movimiento de sus labios. Cuando Hal se vuelve malvado y violento y mata a casi toda la tripulación, David tiene que desconectarlo para sobrevivir. Buenas tardes, señores. Soy un computador HAL de la serie. Al apagarse, Hal tiene una regresión a una especie de infancia y su voz se modula y se ralentiza mientras su mente se cierra. Cuando empieza a cantar una nana, no podemos evitar sentir lástima. Dado que existe únicamente como voz, una vez calla por completo, en la práctica deja de existir. En el séptimo arte, la voz es el instrumento, el vehículo, el medio y el objetivo. Sobre todo, el significado. En La conversación de 1974 de Francis Ford Coppola, el experto en vigilancia Harry Cole tiene que grabar una conversación de una pareja por encargo de un cliente adinerado. Harry utiliza su equipo para depurar las voces y se obsesiona con la conversación en cuestión, cuyo significado no consigue descifrar. Toda la película gira en torno a ese diálogo. Harry teme por la vida de esas personas y trata de impedir que la grabación llegue a manos de su cliente. Cuando comprende el verdadero significado de la conversación, ya es demasiado tarde.
Chaplin estaba especialmente preocupado por el poder de la voz humana, puesto que había tenido problemas como estrella de cine desde la llegada del sonido 10 años antes. O César o nada. El mundo está desgastado, consumido. Ninguna nación se atrevería a oponerse. Dictador del mundo entero. Es vuestro destino. Mataremos a los judíos, eliminaremos a los morenos y se hará realidad nuestro sueño, una pura raza aria. Hermosos arios rubios. Que os querrán, os adorarán. Os darán culto como a un dios. No, no digas eso. Haces que me asuste de mí mismo. La fuerza corruptora de la voz forma parte de la esencia de la obra maestra de Chaplin, El gran dictador de 1940, en la que nos presenta un juicio mucho más directo del fascismo. La película narra las historias cruzadas de Astolfo Hinkel, el líder fascista de un país imaginario y un inocente barbero judío. Mientras usted estaba ausente. Los personajes, ambos interpretados por Chaplin, no podrían ser más distintos. Hinkel es gritón, presuntuoso y ególatra, mientras que el barbero es un hombre tranquilo y callado. Permítame. Hinkel con una bonita fotografía de... La voz de Hinkel, también en este caso separada de su cuerpo con frecuencia, Son 2 marconios. se oye a lo largo de toda la cinta, chillando un falso alemán sin sentido por radios y altavoces y en mítines políticos. Se trata de una presencia opresora e invasora en la vida del barbero. El gran dictador presenta un conflicto entre la inocencia del silencio Vamos, más deprisa. Espera un poco. No. y la fuerza corruptora del lenguaje. Presenta la retórica como una fuerza peligrosa e infecciosa que puede destruir al individuo e incluso países enteros. Pero como hemos visto, esos mensajes no son invariables, ni mucho menos. Una vez se estrena una cinta, ésta se separa de su autor y cobra vida propia. Poco importa si es un acto de resistencia o una mera celebración del poder del cine. En ese momento se despliega la película y se oyen voces antes silenciadas. La imagen en movimiento, un lenguaje fértil y complejo, es un vehículo que tiene un poder inmenso para comunicar ideas. Más allá del simple espectáculo, bajo su superficie se esconden ideologías que desempeñan un papel enorme en la definición de nuestra perspectiva del mundo. El poder que el séptimo arte ejerce sobre nosotros no ha pasado desapercibido. En consecuencia, el cine es desde hace mucho un campo de batalla en el que las ideologías luchan, consciente o inconscientemente, por ganarse el corazón y el cerebro de los espectadores de todo el planeta. La idea de que la ideología se esconde en la cultura es la clave del clásico de culto de John Carpenter, Están vivos. En esa película, un vagabundo que no tiene dónde caerse muerto, John Nada, encuentra por casualidad unas gafas de sol que le permiten ver la ideología oculta bajo la superficie de la sociedad. En vallas publicitarias, revistas, embalajes y billetes, Nada ve la verdad que esconde el simbolismo consumista. El teórico Zizek afirma: cuando te pones las gafas, ves la dictadura que hay en la democracia. Es el orden invisible que sostiene tu libertad aparente. I said, what's your problem?
representar el pasado, muchas películas exponen una visión mítica de la historia de su país, ciñendo hechos históricos con política contemporánea para buscar una justificación a las luchas actuales. De repente, ¡pum!, recuperé los recuerdos sobre la guerra. Al mostrar su historia como una lucha justificada en defensa de la civilización y la libertad, el género sumaba respaldos a la Guerra Fría y transformaba una batalla ideológica en algo moral. Esas visiones reaccionarias son frecuentes y el cine suele cumplir una función de refuerzo del statu quo cuando más amenazado está. Las películas de los 80 y principios de los 90 estuvieron dominadas por hombres musculosos que se tomaban la justicia por su mano para proteger los intereses estadounidenses. Mientras, cintas como Atracción Fatal de 1987 e Instinto Básico de 1992, con mujeres profesionales liberadas sexualmente y asesinas, identificaban la independencia femenina con la irresponsabilidad e incluso la psicosis. Según la periodista Susan Faludi, para el cine de los 80, las mujeres buenas son todas amas de casa sumisas y anodinas, mientras que las malvadas son todas mujeres que no renuncian a su independencia. Érase una princesa. ¿Esa princesa eres tú? Hasta las películas familiares más inofensivas Fue muy fácil. tienen una función ideológica importante. Las películas de animación de Disney ejercen una enorme influencia entre los más jóvenes a la hora de determinar su visión del mundo. Nadie como él. ¿Y te quería y te besó? Desde Blancanieves y los 7 enanitos de 1937 hasta La Bella y la Bestia de 1991 y otras cintas posteriores, hace mucho tiempo que Disney presenta a sus personajes femeninos como doncellas a las que hay que rescatar y para las que el matrimonio es el gran objetivo. Estamos frente a una imagen preocupante en una época en que el camino hacia la feminidad supone más que nunca esculpir la propia carne para darle la forma adecuada. A pocos grupos se les ha vilipendiado con tanta agresividad como a los árabes. La trepidante Mentiras arriesgadas de 1994 de James Cameron enfrenta a Arnold Schwarzenegger, un espía musculoso, blanco y familiar, con una banda de terroristas árabes empeñados en hacer estallar bombas nucleares en territorio estadounidense. Con películas como Mentiras arriesgadas, Hollywood ha adulterado la percepción de los pueblos árabes y musulmanes y quizás ha contribuido a justificar la actividad militar en Oriente Próximo. La idea de que el cine pueda provocar un declive moral ha dado lugar a toda una serie de alarmas morales muy publicitadas contra determinadas obras violentas. ¿Nosotros ha visto la casa? Scotty, ¿has encontrado algo? Se titula Mortorum de Monto, el libro de los muertos. En los años 80, en el Reino Unido se extendió el miedo a que jóvenes impresionables estuvieran haciéndose con películas violentas y sexualmente explícitas en vídeo. El aparatoso festival gore de bajo presupuesto Posesión Infernal de 1981 fue una de las víctimas de ese arrebato de censura. La cinta se prohibió y, al igual que otros clásicos del terror como El Exorcista y La Matanza de Texas de 1974, no se comercializó en el Reino Unido durante varias décadas. Por descontado, no todos nos alistamos en el ejército
ni atracamos a un desconocido nada más salir del cine. Ese tipo de censura se basa en la idea de que las películas tienen una gran capacidad de influencia sobre nosotros, y en especial sobre colectivos vulnerables e impresionables. Miedo. ¿Cómo vas a entrar aquí? ¿Con quién estás hablando? Nunca es el censor, la clase alta o la gente educada quienes pueden corromperse, sino que para las autoridades el peligro está en la clase trabajadora, las mujeres y los niños. El poder del cine es innegable. Si bien puede que las películas por sí solas no provoquen violencia, discriminación, islamofobia ni genocidios, sí influyen en cierta medida en nuestra concepción del mundo. No quiero gobernar ni conquistar a nadie, sino ayudar a todos si fuera posible, judíos y gentiles, blancos o negros. Tenemos que ayudarnos unos a otros. Los seres humanos somos así. Queremos hacer felices a los demás, no hacerlos desgraciados. Así pues, el poder del cine no solo consiste en enseñarnos a amoldarnos, sino en permitirnos explorar distintas perspectivas, difundir ideas y poner en duda las normas sociales que tan a menudo damos por sentadas. Luchemos ahora para hacer nosotros realidad lo prometido. Todos a luchar para libertar al mundo, para derribar barreras nacionales, para eliminar la ambición, el odio y la intolerancia. Ya sea con el fantástico vuelo espacial de Viaje a la Luna, o con codiciados artilugios como el sable de luz de Luke Skywalker o el aerodeslizador de Marty McFly, la tecnología ocupa un lugar de excepción en algunas de las películas que más nos han marcado en la vida. El atractivo del cine se basa en la tecnología, ya sea por su fascinante capacidad de mostrarnos un reflejo de nuestro mundo o por el espectáculo rotundo de los últimos efectos especiales. En esas narrativas movidas por la tecnología y dependientes de ella, una y otra vez vemos un oscuro trasfondo de tecnofobia, de miedo a lo que la ciencia y la tecnología puedan reservar a la humanidad y a lo que pueda traer el futuro. Pero, ¿por qué un medio surgido de la tecnología responde a las innovaciones con un discurso que rebosa terror tecnológico? El cine, producto de las revoluciones científicas e industriales del siglo XIX, nació en una de las etapas de mayor turbulencia tecnológica de la historia humana. Si por un lado el progreso tecnológico mejoró la vida de mucha gente, por otro las revoluciones que provocó tuvieron enormes consecuencias en la cultura y la sociedad. Sección 5, deles un poco más. En tiempos modernos, de 1936, película creada para criticar la era de la mecanización, el personaje de vagabundo de Chaplin acaba teniendo un ataque de nervios por culpa de los monótonos movimientos de un trabajo consistente en apretar tuercas en una cadena de montaje. Se ha vuelto loco. Para Chaplin, el mundo de las máquinas fue fuente tanto de inspiración cómica como de preocupación creciente. Los armatostes de la fábrica se lo tragan y lo escupen, más máquina que hombre, con lo que acaba empeñado en apretar tuercas, narices y botones de abrigo de mujer.
Para el cineasta, Tiempos modernos fue una forma de plantar cara. Rebelde en su anacronismo, la película era casi completamente muda una década después de la aparición del sonido, lo que suponía todo un acto de resistencia a la era de las máquinas. El largometraje, rodado durante la Depresión, refleja un mundo donde la industrialización ha deshumanizado a los trabajadores. La inminente Segunda Guerra Mundial lo cambiaría todo. Las dos guerras mundiales, con las matanzas mecanizadas en el campo de batalla y el genocidio a escala industrial del Holocausto, fueron conflictos con una profunda huella de la tecnología. La detonación de 2 bombas nucleares en Japón en 1945 arrasó toda ilusión de la promesa pura y utópica de la tecnología, mediante armas que amenazaban con extinguir a la humanidad para siempre. La respuesta del cine a la amenaza nuclear fue, en consonancia, formidable. Con la aparición de la Guerra Fría, bestias mutantes y atroces invadieron las pantallas de todo el mundo. En La humanidad en peligro, unas pruebas atómicas dan lugar a unas hormigas mutantes descomunales. El modo de vida americano se salvaría gracias a su poderío militar y a su capacidad de exterminación. Al igual que El monstruo de tiempos remotos de 1953 y Japón bajo el terror del monstruo de 1954, la cinta sirve de advertencia contra los avances desenfrenados y la caja de Pandora que pueden abrir. Cuando el hombre entró en la era atómica, abrió la puerta a un nuevo mundo. Lo que encontremos en ese nuevo mundo nadie puede predecirlo. Ninguna película ha tratado tan hábilmente como Terminator, de James Cameron, nuestro miedo a una tecnología invasora. Terminator refleja esas inquietudes ante las consecuencias de la tecnología, mostrando a su máquina malvada como una fuerza imparable que arrasa fronteras. Es la historia de un cyborg futurista que viaja hacia atrás en el tiempo hasta 1984 para asesinar a Sarah Connor y evitar que tenga un hijo llamado a ser el líder de la guerra contra las máquinas. John Connor. Es la hora. En el ensayo A Cyborg Manifiesto de Donna Haraway se asegura: nuestras máquinas son animadas, lo cual es inquietante. Nosotros somos inertes, lo cual es aterrador. Para colmo de males, los seres humanos solo pueden superar la amenaza adoptando la firme determinación de una máquina. Hay otros avances, más orgánicos, que también han dado lugar a nuestras propias pesadillas tecnofóbicas. Aún están estudiándose la ética y las aplicaciones de la ingeniería genética y la clonación en el mundo real, pero eso no ha impedido al cine experimentar con temas genéticos. En Parque Jurásico de 1993, que ahonda en la espinosa relación entre ciencia genética y capitalismo, se clonan los extintos dinosaurios como entretenimiento para los ricos en un exclusivo parque de atracciones. John Hammond, el creador del parque, es un cruce ingenuo y con aspecto de abuelo entre Walt Disney y Víctor Frankenstein. Es el científico loco de la era empresarial.
En una época en la que las empresas patentan los descubrimientos científicos, aquí tenemos una clara advertencia contra la mercantilización de la naturaleza. Cuando las vallas eléctricas del parque se estropean y los vehículos se detienen, los seres humanos se sumen en una lucha primitiva que tiene como objetivo la supervivencia. La batalla por la mente de Norteamérica se librará en la videoarena, el videódromo. La pantalla de televisión es la retina del ojo de la mente. Por consiguiente, la pantalla de televisión es parte de la estructura física del cerebro. Claro que los avances científicos apocalípticos no son lo único que ha excitado nuestra imaginación tecnofóbica. Por tanto, la televisión es realidad. Y la realidad es menos que la televisión. En Cuerpos invadidos, de 1983, Max Rhane, el ambicioso director de una emisora, empieza a retransmitir una misteriosa señal de vídeo que contiene imágenes de torturas y asesinatos con la esperanza de ganar audiencia. Tendrás que aprender a vivir en un mundo muy extraño. La película, sangrienta y perturbadora, parodia el miedo a la influencia corruptora de los medios de comunicación. Long live the new flesh. Quizás el invento más trascendental y revolucionario del siglo XX fuera la aparición de la informática. No deberías haber vuelto, Flynn. ¡Ey! Pero si es el gran control central de programas del que todos hablan. Escúchame, ponte cómodo. ¿Te acuerdas cuando jugábamos tú y yo al ajedrez? El espíritu de la era de los 8 bits se plasmó muy pronto en Tron, de 1982, que explotó el floreciente mercado de los videojuegos para mostrar a un público joven el potencial de ensueño del mundo virtual. Cuando la tecnología informática llegó a las casas, el público se encontró con un aluvión de películas que volvían a coquetear con la idea de una posible utopía tecnológica. Cuando alcanzamos nuestra mejor versión, las posibilidades son infinitas. En el círculo no hay ningún problema que no podamos resolver. Podemos curar cualquier enfermedad y podemos erradicar el hambre. Sin secretos, sin acaparar el conocimiento y la información. Por fin podemos concienciarnos de nuestro potencial. Circulistas, ¿os gusta compartir? ¡Compartirlo es todo! Lo veremos todo. Si ocurre, lo sabremos. Tiene que haber responsabilidad. ¿Qué es esto? El círculo tiene el poder de cambiarlo todo. Solo nuestras mentiras pueden meternos en problemas. Las cosas que ocultamos. Nos importa toda la gente que os importa a vosotros. Porque saber es bueno, pero saberlo todo es mejor. La nueva era digital es una fuerza desconcertante e imparable. En el fondo, el cine está completamente en deuda con la tecnología, como lo ha estado siempre. A pesar de que hoy son muchos los que lloran la muerte del celuloide y de la proyección analógica, tenemos que recordar que el cine es un medio que todavía no se ha inventado. Para comprenderlo, debemos regresar a sus orígenes mismos y a los primeros cineastas, a quienes el séptimo arte no se les dio ya perfectamente formado. No contentos con las imágenes granuladas, sin sonido y en blanco y negro de aquel momento, los cineastas investigaron y experimentaron durante todo el siglo XX. Y hoy en día siguen redefiniendo el medio.
Todas las grandes novedades, como la llegada del sonido, del color o de lo digital, se han topado con resistencia y tecnofobia, pero son precisamente esos avances los que dan frescura y vitalidad a las películas y permiten que hagan su aparición en la gran pantalla visiones sin precedentes. Esa es la enorme contradicción del cine, un medio nacido de la tecnología y temeroso de la misma. Que evoluciona hacia el futuro gracias a la tecnología. Here we go, and roll sound. Roll camera. Silence, please. And action!